Saludos de paz y bendiciones, hermanos. Nos da mucho gusto estar con ustedes en en este episodio 11 del podcast de Iglesia 180. Estamos aquí con algunos de los chicos que nos van a apoyar el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que se están conectando y bueno, también a los que van a seguir conectando a través de esta transmisión. El podcast del día de hoy se llama El poder que todo lo corrompe. Vamos a hablar un poco en torno al ejercicio del poder, vamos a hablar un poco de algunos conceptos que son interesantes y vamos a reflexionar también en cómo el mensaje del Evangelio es un poder que va contrario al poder humano y que incluso puede ayudarnos y puede transformar nuestras vidas para bien, no solamente de nosotros, sino incluso del mundo entero. Entonces, ese es nuestro tema de reflexión el día de hoy, el poder que todo lo corrompe, y también vamos a hablar acerca de ese poder del Evangelio que puede transformar nuestras vidas. Bueno, pues están con nosotros algunos chicos, está nuestro hermano Uciel Chávez, nuestro hermano Yusef por aquí también está, nuestra hermana Dania, ella está en Cuernavaca, y bueno, quiero darles un espacio también a ustedes para que saluden, chicos, saluden a los que están por aquí conectados. No sé, empezamos con Uciel. Adelante, hijo. Pasa a vos, a todos hermanos, pues es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes en otro episodio más de de este podcast, ¿no? Que es su segunda temporada ya. Y pues gracias a Dios que me vuelvan a invitar. Y pues al principio me acuerdo cuando vine la primera temporada, estábamos nerviosos, ¿no? Porque era la primera vez. Y ahorita pues seguimos nerviosos porque ahora ya nos ven. Antes no nos veían, ahora ya nos ven. Pero bueno, vamos a tratar de que esto fluya pues de una manera pues ágil, práctica, como lo han estado haciendo pues los hermanos en los demás episodios. Bien, gracias, Sisi. Jus, también estás por aquí. Por ahí, ¿algún saludo que quieras mandar? Pues a vos, hermanos, pues primeramente, gracias a Dios que me invitan aquí, la primera vez que ando aquí por el podcast, y pues es una bendición. Esperemos sea de igual manera una bendición para todos los que están en casa, así como lo es para nosotros, y pues qué gusto poder compartir este escenario a través de las redes sociales. Bendiciones a todos. Pasados. Muy bien. Gracias, Jus. También está con nosotros Dania Guerrero Vital. Ella se encuentra ya en la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, de antemano, muchas gracias por el apoyo. Sabemos que luego a veces hay agendas muy ocupadas, pero gracias por darnos el espacio para poder reflexionar en estos puntos tan importantes. Y bueno, pues igual si quieres mandar un saludo, hija, adelante. Muy bien. Vamos a hacer... creo que estamos teniendo algunos detalles de conexión. No te escuchamos, hija. A ver, no sé si ya se arregló. Tal vez lo que podamos hacer sería que apagaras tu cámara para ver si se arregla el sonido, hija. Paz a vos, hermanos. A vos, Paz. Ahora sí ya te escuchamos. No sé si quieres mandar algunos saludos a la familia. Paz a vos, hermanos. Les saludo con mucho amor desde la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, y estoy muy contenta de poder estar compartiendo este podcast con ustedes, y les mando un abrazo y un saludo de paz a la distancia. Muchas gracias, hija. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos en este episodio 11. Sí, bueno, yo creo que algunas de las complicaciones como el internet y las redes sociales no nos dejan hacer como quisiéramos, pero gracias por estar aquí y apoyarnos. Muy bien, entonces, en ese sentido, seguimos avanzando en este episodio del podcast. Saludamos a los hermanos que estén por aquí conectados. Creo que está nuestro hermano
nuestro hermano Sergio, no sé quién más esté por ahí. Tenemos algunos otros hermanos que están conectados. Nuestra hermana Alma también, de aquí de la iglesia local, mandamos un abrazo. Bueno, pues yo creo que, no sé si tu mamá esté conectada, Lucy. No sé, no lo he visto. No le has mandado el enlace, entonces no sabemos si está conectada. Muy bien, entonces, como compartimos con ustedes, el podcast se llama El poder que todo lo corrompe, y bueno, el título, la misma frase ya nos tiene que llevar a una reflexión, porque el mundo en el que nos encontramos continuamente se encuentra movido por asuntos que tienen que ver con el poder, que tiene que ver con el ejercicio del mismo, con intereses personales que pueda existir. Entonces, yo creo que debe ser muy importante, o debe ser importante para todos nosotros, para poder entender cómo se mueve el mundo a nuestro alrededor. Tenemos que ver cuáles son los intereses que hay detrás de cada acción, de cada movimiento. Muy bien. Uno de los primeros puntos que quisiéramos reflexionar es acerca del el poder represivo y el poder normalizador. Solamente como un breve preámbulo, vamos a escuchar a Uzi, que también quiere compartir con nosotros, que está ansioso por compartir lo que tiene. El poder represivo tiene que ver con la violencia, ¿sí? Y bueno, quiero hacer una diferencia entre diferentes formas de poder, porque se puede pensar en el poder como la capacidad de tener, pero no vamos a hablar de ese tipo de poder, sino que hablamos el poder que tiene la cualidad de dominar, ¿sí? Porque alguien puede decir, bueno, existe el poder adquisitivo, pero no es ese tipo de poder que vamos a hablar, sino el poder que tiene la cualidad o la ansia de dominar o de conquistarlo todo, ¿no? Entonces, ese es el sentido del poder del que vamos a hablar hoy. Y bueno, uno de ellos, hay dos formas de poder en ese sentido. Uno es el poder represivo, que tiene que ver con la violencia, ¿sí? Las armas, la fuerza, que tiene que ver con, no sé, una bota en el cuello, ¿sí? Ese es un poder que tiene que ver con violencia. Pero hay un poder que va mucho más allá, incluso que el poder violento, y es el poder normalizador. El poder normalizador es aquello que mueve las acciones de las personas que ejercen violencia. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Querétaro, los que vivimos aquí, lamentablemente recordamos los hechos que pasaron el sábado anterior, el sábado pasado, en el Estadio Corregidora. Y bueno, podemos ver que ahí hubo una fuerza represiva, mucha violencia se ejerció, pero hay un poder que se mueve por detrás de todo eso, que es el poder normalizador. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para que alguien ejerza tanta violencia sobre otra persona? Bueno, eso responde a ese poder normalizador, ¿no? ¿Quién es el que tenía el poder en el Estadio Corregidora aquel sábado? Algunos dirán, bueno, aquellos que tenían la fuerza, ¿no? Los que eran más, pero la realidad es que el que tenía el poder era aquel que pudo o que organizó toda esta situación, ¿sí? O sea, uno es el poder violento, que es el poder represivo, y el otro es el poder normalizador, que busca controlarlo todo. Entonces, eso es algo de lo que quisimos traer a reflexionar. Y bueno, aquí está Uziel, que, como les digo, él está listo para compartir con nosotros. Y bueno, adelante, si te escuchamos. ¿Qué tienes tú que compartir con respecto a esta forma de poder represivo y normalizador? Bueno, pues creo que tengo muchas cosas por cual compartirles o por dónde empezar, ¿no? Sobre el poder. Creo que el tema de hablar del poder es un tema muy extenso. Aquí, pues, mi hermano Ángel, pues, especifica muy bien, ¿no? Que no vamos a hablar de otros tipos de poder, más que el represivo y el normalizador. Entonces, yo también quisiera hablarles de otros, bueno, más adelante vamos a ver a lo que yo pude estudiar, poder hablarles como de un poder expreso y un poder tácito. Entonces, bueno, siempre has dicho que a mí me gusta estudiar primero pues la definición, ¿no? Y la Real Academia Española, cuando se refiere al poder, nos da pues varios ahí como que palabras claves que podemos llegar a este poder, ¿no? Nos dice que es un dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Entonces, bien lo decía, el poder represivo es ese poder de violencia. Yo lo podría decir también como poder, o más bien como resumirlo como un poder físico y el poder normalizador como un poder mental. Entonces,
ese poder físico que vemos o el represivo es el que vemos cómo se ejerce violencia, hay alguien más fuerte, literalmente más fuerte, no más fuerte de mentalidad, de otras capacidades, sino el tema que veíamos, inclusive, bueno, a lo mejor es un mal ejemplo, ¿no? El David y Goliat, veíamos a Goliat extremadamente fuerte, ¿no? Entonces, es ese poder represivo el que dices, ese te va a acabar, ese poder que, como bien lo comentaba, un ejemplo muy claro, el de el sábado pasado, ¿no? En el estadio, el poder de las masas, de la mayoría, de la ley del más fuerte, ¿no? Que más adelante vamos a ver también por ahí otra ley bueno, que dejó mucha inquietud, ¿no? Desde hace muchos años antes de Cristo. Y pues también vemos el poder normalizador, ¿no? Que el poder mental. Inclusive, pues, a los hermanos que ya me conocen, ¿no? Y saben que tengo, pues, la carrera de Derecho, vimos muchas veces que tanto comete el delito como el que hace aquí en México, ¿no? Los mexicanismos que dicen de tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Que le jala la pata. Porque y recuerdo eso porque en los delitos, tanto es culpable el que comete el delito como es culpable el que lo organiza todo mentalmente. Entonces, el que lo manda a matar, ¿no? Para más sencillo, más franco. Entonces, pues, no sé, me gustaría igual darle la palabra a mi hermano Yus para ver si él tiene algún comentario al respecto de lo que estamos viendo, de estos dos tipos de poderes, el represivo y el normalizador. Muy bien, muy bien. Entonces, Jus, te pasaron la pelota, te pasaron el balón. Claro, Adelante. aquí lo recibo. Bueno, estudiando un poco respecto a lo que es el poder, bien lo mencionó un poco mi hermano Ciel, el poder es jerárquico, el poder represivo lo podemos ver de una manera jerárquica que de cierta manera se puede ver que se expresa de manera lineal, ¿no? De arriba hacia abajo. Quien tiene el poder, quien está en el tope, es quien va a mandar. Y tristemente, hoy en día el mundo se maneja en base a eso, ¿no? No solamente, por ejemplo, lo podemos ver como en el estadio lo que pasó en estos hechos, sino también, por ejemplo, lo podemos ver con la guerra que se suscita, ¿no? Ahorita actualmente en Rusia, Ucrania, un poder represivo bastante fuerte que tristemente no solamente va a afectar a la sociedad, sino afecta a las vidas, ¿no? O sea, se pueden perder vidas y de igual manera se puede perder pues el sentido de humanidad, ¿no? Un tanto duro que se puede ver que a veces no importa tanto, ¿no? Por el hecho del poder, la vida puede importar menos a alguna persona, a algún país, ¿no? Entonces sí son unos temas bastante complejos que pues igual se van a ir desarrollando, pero muy, muy interesantes. No sé si mi hermana Dania tenga algo que decir al respecto. Bueno, seguimos en la reflexión. Gracias, Jus. Gracias por compartir. Sí, en efecto, hay diferentes situaciones que yo creo que muy bien las podemos ubicar, ¿no? Algunas son de poder represivo, ¿no? Aquel que ejerce fuerza sobre el más débil, ¿no? O el más pequeño. Y como decía hace un momento, ¿no? En estas dos realidades de poder existe el poder represivo que tiene que ver con la fuerza del más grande hacia el más fuerte y también tiene que ver con este, con el poder normalizador, ¿no? Aquello que mueve lo que está en el fondo. Entonces, son algunos momentos. Bueno, vamos a ir reflexionándolos. Tenemos un detalle por aquí. Creo que la conexión de mi hermana Dania se ha, se ha perdido, ya no la tengo aquí en el estudio. Vamos a mandar un pequeño mensaje, a ver qué sucedió. ¿Cómo? Creo que está fallando su internet. Bueno, vamos, mientras tanto vamos a seguir en el espacio, aquí en la reflexión. Ah, ya regresó. Ok. Eh, Te fuiste por un momento, Dania, pero ya estás de regreso. Este, ok. ¿Sí me escuchas, Dania? Sí, hermano. Ah, perfecto,
Perfecto, gracias, hija. Muy bien, entonces, ya regresamos, estamos los cuatro. Y bueno, otra cosa de las que estamos hablando y que tiene que ver con lo que hasta el momento hemos charlado, decíamos acerca de poder represivo y poder normalizador, ¿no? Uzi no lo comparte como el poder de la fuerza física contra un poder que tiene que ver más con eh, como poder mental, decía Uzi, bueno, ya después hablaremos de ese poder mental, no es como lo que, lo que pensamos, no es ese tipo de poder, sino como la forma de hacer que otras personas hagan lo que tú quieres, ese sería como el poder normalizador, o sea, que tiene que ver no con la fuerza, sino con, a lo mejor de cierto grado, con el convencimiento, y ahorita, bueno, ahorita recuerdo en grados, bueno, a nivel historia, hubo ciertos personajes que a lo mejor sin la fuerza física, pero sí con un poder de convocación hicieron que muchas personas hicieran exactamente lo que querían, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar acerca de Adolfo Hitler, que fue una persona que si a lo mejor lo comparásemos con otras personas, pues no tenía tanta fuerza como otro, ¿no? Pero tenía una fuerza de convencimiento impresionante. También hay otros, Lenin, Stalin, hay muchos personajes. Entonces, yo creo que el ejercicio del poder se vuelve interesante hasta que empezamos a conocer qué es lo que hay en el fondo, ¿sí? Hay otro punto en nuestra charla que lo llamamos la ley del talión, que es algo así de lo que mencionaba Lucy hace un momento, la ley del talión, y la mencionamos como una pregunta. Por ejemplo, la ley del talión, un acercamiento a la justicia. Y bueno, quisiera preguntarle a Dania si quiere compartir acerca de la ley del talión. La ley del talión es algo que bueno, identificamos todos, pero la pregunta ¿es este un acercamiento a la justicia? Escuchamos, Dania. Bueno, gracias, hermano. Bueno, podemos entender que la defensa, pues es algo tan antiguo como los intereses propios del ser humano. Los primeros vestigios de esta figura las podemos encontrar en el Código Hammurabi. Yo creo que muchos hemos escuchado de eso, en el cual surgió esta famosa ley del talión, que bueno, básicamente es ojo por ojo, diente por diente, y así podemos seguir, ¿no? Misma que buscaba generar una proporcionalidad en cuanto a las consecuencias de los delitos que se cometían, tratando de evitar los excesos, pues la anterior a esta norma, pues una persona que era, imaginémonos, sorprendida robando o haciendo algún acto como este, podía ser sancionada con una mutilación de su mano, lo cual no era congruente respecto a, a los bienes jurídicos lesionados, ya que por una parte se veía violentado el patrimonio y por otra parte la integridad física pues, de esta persona, ¿no? E incluso poniendo en riesgo su vida. Entonces, así al generarse la ley del talión, se buscaba que producto de un delito, este fuera reparado en el mismo nivel de los bienes jurídicos. Entonces vamos entendiendo más o menos como tratar de recompensar esto que se había perdido, ¿no? Pasando el tiempo al acercarse al Antiguo Testamento, pues también encontramos cierta parte de esta ley, en donde en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 2, se estableció que si el ladrón fuere hallado forzando una casa y éste fuere herido y muriere, el que lo hirió no sería culpable de su muerte, siendo uno de los primeros artículos en la historia universal que plasmaba la forma escrita, lo que hoy conocemos como la defensa legítima, pues eximía de la pena a quien había dañado a una persona. Entonces, pues encontramos varios ejemplos en la palabra, ¿no? Uno de tres que voy a mencionar es cuando frente al monte Sinaí se ordenó que se cobrara vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal, en Éxodo 21, del 23 al 25, y pues así puedo seguir, ¿no? Entonces, para nosotros, vemos que tales prácticas pueden resultar demasiado sanguinarias o extremistas, pero en esas épocas en las que no existía la policía, estos cuerpos de defensa, ni nada que pudiera ayudar a esas personas, entonces tampoco podemos decir que existía alguna autoridad central que pusiera en orden toda la sociedad. En algunos casos ni si existía el temor a la venganza por parte del enemigo, pero era necesario que lo detuviera algo, ¿no? Que en este caso sería esta ley, pero también es un contexto totalmente diferente porque no existía este miembro, ¿no? De la justicia o de la policía que nosotros conocemos.
Em, entonces, pues hemos de recordar que gracias a nuestro artículo 17 de la Constitución, surgió la prohibición de ejercer justicia por nosotros mismos, así como de ejercer violencia para reclamar algún derecho, con lo que se eliminó esta idea de un Estado sin derecho. Y, por ejemplo, en la palabra podemos encontrar Mateo 5, 38 al 42, que voy a leer, que dijo Jesús a sus seguidores: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y el que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces entendemos pues que hubo un cambio, ¿no? Jesús vino a hacer un parteaguas, en donde Jesús propone la ley de la misericordia, como le podemos llamar, la ley de la tolerancia o la ley antivenganza. Muy bien. Gracias. Gracias, Dani, por compartir. Eh, como dices, este ejercicio es antiguo, ¿no? Muy antiguo, ¿no? Con respecto a la forma en la que los hombres interactúan entre sí, ¿no? Y bueno, pues muy atinadamente nos compartes con respecto a la intención más que nada, ¿no? La ley del talión tenía una intención propia de su tiempo para poder, como, equilibrar un tanto el ejercicio de violencia, porque, bueno, como tú lo dices, se pagaba quemadura por quemadura, ojo por ojo, diente por diente. Era como que la forma que había para, de cierta manera, equilibrar el poder represivo que en aquel tiempo había, ¿no? Si alguien roba, porque lo que hacían otros pueblos era, bueno, si alguien robaba, el castigo por robar era la muerte, y entonces no era equiparable el castigo con el delito. Entonces, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, tiene esa búsqueda de tratar de equilibrar las fuerzas, ¿no? Que están ahí imperando. Pero, como bien compartes, cuando Jesús entra en escena, Jesús trae una ley diferente que, como tú lo compartes, es la ley de la misericordia, ¿no? Entonces, yo creo que son aspectos muy importantes en esta reflexión acerca del poder. Tenemos que ser muy claros en que existe un poder que todo lo corrompe y y es el poder del pecado, pero hay diferentes manifestaciones de él. Jus, estás por aquí, ¿qué quieres compartir con respecto a la ley del talión? ¿Qué te dice a ti este punto? Claro, hermano. Pues realmente, bueno, nuestra hermana Dania habló, bueno, tomé a referencia que habló de de una ley hablando, jurídicamente, ¿no? Pero yo creo que esa ley, y tristemente, incluso como cristianos, la aplicamos hoy en día, normalmente cuando alguien nos hace algo, no siempre, no todas las personas, buscamos responder de una manera similar, ¿no? Que es a lo que refiere esta ley. Nos ofenden, ofendemos. Y como bien dijo usted y dijo esta Dania, pues Jesús vino a cambiar todo eso, ¿no? A mí, bueno, mencionó una cita de Lucas 6:29 que dice, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Luego en el versículo 32 dice, si ustedes aman solamente a quienes aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Dice, hasta los pecadores se portan así. Nosotros, y tristemente como humanidad, siempre buscamos la retribución de doy algo, quiero recibir algo, o trato como me tratas. Es algo que se debe de ir manejando e ir cambiando, principalmente nosotros, porque yo creo que muchas veces, incluso en la iglesia, habemos personas, y me incluyo, las que a veces buscamos que nos paguen lo que de alguna manera nos hicieron, y es algo que Dios nos muestra que no debe de ser así, ¿no? Totalmente lo contrario a lo que dice esta ley. Jesús dice, no, o sea, si te pega no tienes por qué pegar, ponle la otra mejilla, ¿no? Una cachetada con guante blanco, diría yo, reaccionar de manera diferente, porque eso somos, al ser hijos de Cristo, no somos humanidad pecadora, al contrario, debemos de ser luz
y mostrar que somos diferentes. Entonces, si usted me preguntaría si es un acercamiento a la justicia esta ley, pues para empezar no la estamos aplicando ya, pero como cristianos nunca deberíamos de hacerlo, ni de forma jurídica, ni de forma personal o social, a gran o a mínima escala, ¿no? Muy bien, gracias, Jus, gracias por compartir. Sí, en efecto, pues yo creo que vamos dando cuenta del rumbo, ¿no? El rumbo en el que se debe de ir, debemos de encaminar. Hay muchos aspectos que tendríamos que seguir reflexionando en torno al ejercicio del poder. Como bien decía hace un momento, ¿no? El poder tiene que ver con jerarquías también, la jerarquía que se da desde la cabeza hacia la base. Normalmente los que están en la cabeza son los que dirigen ciertos grupos y es ahí donde entonces podemos ver que el ejercicio del poder no solamente se da de una manera, sino que tiene que ver con intereses y en específicamente los grados más altos de las diferentes jerarquías, ¿no? Bueno, Uzi, ¿qué piensas tú con respecto al ejercicio del poder? Y bueno, pues es que como les decía, ¿no? Hablar del poder es algo muy complejo, entonces vemos que el poder pues ha existido desde hace siglos, ¿no? Inclusive desde antes de Cristo vemos ese poder, inclusive vemos los imperios, el babilónico, el persa, el romano, cómo dominaban con ese gran poder. Ahorita estamos viendo, creo que más ese poder represivo que estábamos hablando al principio, más allá del poder normalizador. Inclusive, pues, a lo largo de mi vida y de mi experiencia he podido leer algunos libros que te hablan sobre el poder. Puedo citar a Nicolás Maquiavelo, a John Locke, Thomas Hobbes, donde te dan unas corrientes ideológicas que te hablan sobre el poder, inclusive esa frase muy citada en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en el siglo XIV, donde dice que él prefería ser temido a ser amado. Eso significa pues expresar un ejercicio de poder pues muy expreso, ¿no? Muy decir como que prefiero que me teman a que, porque él decía que la gente se olvidaba de esa persona a la que ama, pero nunca se olvida de la persona a la que teme. Entonces, ciertamente metes el miedo como un arma. En el poder, el miedo es un arma muy grande, lo vemos también en el arte de la guerra de Sun Tzu, podemos ver ese tipo de libros y no son nada nuevos, o sea, viene desde la época atrás, ¿no? Vemos el claro ejemplo que pasó el sábado aquí mismo en Querétaro, en el Estadio Corregidor, donde Querétaro se volvió el ojo del central de todo el mundo, inclusive fue tendencia y llegó a superar hasta lo de la guerra. Algo, pues, solamente vemos cómo realmente el poder está corrompiendo a la gente, al pueblo, a los hijos de Dios, ¿no? Vemos cómo hasta no sé, tristeza recordar esos videos, esas imágenes de gente golpeando a gente y sin poder hacer nada, ¿no? Y inclusive, pues, como bien nuestra hermana Dania nos tocaba el punto, ¿no? Hablábamos de la ley de Talión y del código moral y de ese rey en aquel entonces, en esa época, en aquel imperio, donde van a hacer este código con unos castigos muy bárbaros, ¿no? Muy severos, inclusive, pues la más recordada es la ley del talión, ¿no? La de ojo por ojo, diente por diente, pero vemos tuve tiempo de analizar este código desde hace muchos años, inclusive vemos que era muy castigado el adulterio, la difamación, el incesto, había exilios, condenas de muerte, quemaban a la gente, había obviamente pago de dinero para los delitos que no eran tan graves, inclusive los mandaban a dar en el río. Y no solamente al que los cometía, sino también el que los sufría también recibió un castigo. Es sorprendente ver cómo había tanta maldad, inclusive cuando vemos en el Génesis, ¿no? Cuando Dios dice, veo tanta maldad en la gente y voy a acabar con la humanidad, inclusive salvados por ver esa nobleza en Noé, pero prácticamente vemos esos tiempos que no son tan diferentes, ¿no? Pasan los años y no siguen siendo tan diferentes. Ahorita vemos, yo comentaba también, vemos en esta época, en este año más bien, ni siquiera salir tanto de contexto, ¿no? En este año vemos guerras,
vemos gente golpeando a gente sin piedad, vemos actos de violencias vandálicos en marchas que pensamos que deberían de ser pacíficas y que no las vemos mal, sino que vemos los actos de violencia, no nada más esto. Entonces, vemos cómo la gente realmente en los principios del derecho, donde pues como les digo, corrientes de estos tipos de pensadores que decían que debería haber un trato social, ¿no? Para justificar el origen del poder, en donde John Locke, por ejemplo, pensaba que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad le corrompe, al contrario de Thomas Hobbes, ¿no? Que decía que el hombre venía siendo malo por naturaleza y tenía que hacer un trato social para que todos pudieran vivir en armonía, convivencia. Entonces eso lo podemos ver, inclusive lo podemos leer, lo podemos leer en Thomas Hobbes, en el Leviatán, en el contrato social de John Locke, inclusive en nuestra misma, hablábamos también de jerarquías, ¿no? Sí. Inclusive en nuestras mismas normas, ahora hay jerarquías, sabemos que no hay nada por ahí Dania mencionó la constitución política, no hay ninguna ley o norma que esté por encima de esa ley. Entonces, eso también inclusive es poder. Y también vemos la prohibición, ¿no?, de hacer justicia por propia mano, el artículo 17 constitucional. Vemos también el artículo número 22 constitucional, donde están prohibidos los palos, los azotes, todas esas cuestiones que el Código Hammurabi daba libertinaje de hacerlos para castigarlos, inclusive hasta los que sufrían esos delitos, esas violaciones, también sufrían, sobre todo en aquel entonces la mujer son los que lo sufrían más, ¿no? Ahora venimos a épocas donde la mujer ya también toma un rol muy importante en la sociedad, no nada más es la que debe ser sumisa y estar en casa, ¿no? Esa verdadera mujer que sale a luchar día con día. Entonces también vemos ese tipo de poder en las personas, en las masas. Y pues, no sé qué tema siga, porque si no me voy de largo. Sí, me voy de largo, ¿no? Sí les dijimos que Uciel estudió derecho, bueno, ahorita está estudiando derecho, bueno, ya acabaste, ¿no? Derecho laboral, entonces, si alguien tiene ganas de hablar acerca de derechos, pues es Uci. Y bueno, si tienen alguna consulta, si los despidieron injustamente, si están buscando una justa remuneración, bueno, aquí está Uci que está dando consultas gratis. No se crean, no, consultas gratis no. Miren, me parece algo muy, muy interesante lo que comparte Uzi. Bueno, Dania nos mencionó la Constitución, ¿no? La Constitución es como las reglas básicas, no básicas, sino por encima que están todas las leyes, ¿no? Aquí en el país. Pero, y decía Uzi, o sea, por encima de la Constitución no hay nada. Y bueno, yo aquí quiero como que compartir esto. Y creo, hermanos, y bueno, chicos, también quisiera ver qué piensan. Creo que el poder normalizador está por encima de la ley, de la Constitución incluso. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que la Constitución tenga, bueno, todos sus artículos, el poder normalizador se mueve incluso por encima de ellos. Creo que en el ejercicio de las legislaciones, creo que no hay una legislación o una ley que se esté ejerciendo tal cual la ley está por escrito, ¿no? Tenemos muchísimos casos de corrupción. Por ejemplo, lo que pasó en el Estadio Corregidora, siempre hay comités que revisan cómo se van a llevar a cabo los eventos, qué es necesario, bueno, hay que poner cierta seguridad. O sea, hay siempre comités que con mucho tiempo antes se encargan de organizar estos eventos deportivos, pero nos damos cuenta de que aún por encima de eso hay ciertos intereses que se movieron más por encima de esta regla que existe y generaron las situaciones que hoy vemos. Entonces, yo quisiera preguntarles, en este caso, Dania, si nos quieres ayudar, Jus también, ¿será eso posible que el poder normalizador, ese poder que todo lo mueve, esté por encima de las constituciones? Y bueno, aquí recuerdo, hay países incluso, por ejemplo, países en África, que sus poblaciones están prácticamente secuestradas para trabajar en las minas y los derechos civiles son los menos que están. O sea, están escritos en el papel, ¿sí? Hay derechos humanos, pero ya en la práctica vemos que los derechos humanos se respetan como tal. Entonces, si alguien quiere compartir, puede levantar su mano, estamos escuchándoles a todos. No sé, por ahí. Yo opino Tania, que sí, Yus.
Adelante, este hija, te poder, escucho. pues es el que uno mismo se lo va imponiendo. Entonces, como usted mencionaba, por ejemplo, encima también de la Constitución, porque están, pues nos las imponen de cierta forma, ¿no? Pero este poder uno mismo se lo va imponiendo, entonces este poder está entre nosotros. Ok. Sí, muy bien. Fíjate, algo que acabas de decir, que es muy interesante, es ese poder se mueve en medio de nosotros. O sea, tiene que ver con que nosotros mismos lo hemos potenciado de esa manera. En algún momento hemos compartido aquí en la iglesia la situación de por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Son muy famosas, están en todo lugar y prácticamente se mueven en todas partes. Pero, por ejemplo, las redes sociales se alimentan de lo que nosotros las alimentamos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes buscan en sus redes sociales noticias con respecto a la guerra, con una sola vez que lo busquen o dos, tres veces que lo busquen, todas sus redes sociales van a empezar a aparecer anuncios de la guerra, anuncios de conflictos bélicos o noticias al respecto, porque es lo que nosotros le alimentamos al algoritmo. Si por el contrario nuestras búsquedas son más hacia, no sé, situaciones sociales, entonces la respuesta va a ser que cuando abramos el Internet, YouTube, Facebook, TikTok, el algoritmo se alimenta de lo que nosotros le damos y ese algoritmo nos responde con exactamente lo mismo. Por ejemplo, si ustedes gustan de ver en TikTok videos de música instrumental, entonces el algoritmo poco a poco va a ir empezando a alimentar eso. Va a mandar videos al respecto o videos en los que se habla al respecto o comentarios que se habla de música instrumental. Y entonces, esto es muy peligroso porque después de cierto tiempo uno llega a pensar que uno decide qué ver en las redes sociales, pero la realidad es que no, porque la misma red social se alimenta de lo que tú le das y se vuelve como una burbuja. Y entonces dejas de ver, ya no tienes alcance a otro tipo de contenido porque el mismo algoritmo solamente te alimenta de lo que tú le enseñaste que era lo que te gustaba. Entonces, eso también tiene que ver con cierto grado de poder, un poder que lo generaliza todo. Entonces, hay muchos aspectos de los cuales podemos hablar. No sé, Yus, si tienes algún comentario para este aspecto de estas formas de poder. Pues me gustaría exactamente afirmar, ¿no? O sea, el poder normalizador yo creo más va siendo un poder interpersonal, ¿no? Personal, que va a ir en funcionamiento a nosotros y a que esas normas, esas leyes de las que, por ejemplo, estamos hablando, se activen en beneficio de ese poder, ¿no? Al ejercer ese poder. Nosotros mismos, y quien sea que active o ejerza en ese momento un poder normalizador, va a ser, va a modificar de cierta forma o va a ignorar, como bien comentó, ¿no? En África, o sea, a pesar de que estén las cosas por escritas, pues al final de cuentas el poder normalizador va a hacer que gracias a ese poder se activen, o se dejen de activar algunas normas, ¿no? Muy bien. Gracias, Jus. Gracias por compartir. Sí, yo creo que podemos ir reafirmando esa parte, ¿no? Existe una fuerza o un poder que lo generaliza todo, que lo encapsula todo y al mismo tiempo es lo que nos da, ¿no? Pero el detalle es que nosotros mismos lo hemos hecho así. Por ejemplo, como les digo, nuestras redes sociales nos dan lo que buscamos en ellas y dejamos de ver otro tipo de contenidos porque como solamente se alimentan con eso es lo que va a responder. Y lo mismo pasa con el ejercicio del poder normalizador. Platicaba con Uzi hace un momento aquí en la antesala de la charla. Eh, Hay elementos o ideas que el día de hoy son aceptadas como buenas y necesarias, pero que hace años eran ideas que ni siquiera pasaban por la mente. ¿Sí? Muy bien podemos hablar eh, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, ideas que antes no se tenían por aceptadas, el día de hoy están ganando mucho terreno, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver
ese poder normalizador, porque lo que antes ni siquiera se imaginaba, hoy ya es considerado algo, algo necesario. Por ejemplo, bueno, somos de generaciones diferentes, pero un ejemplo muy claro de cómo las cosas van cambiando es solamente usted prenda la televisión y busque las caricaturas que ven los niños y usted el día de hoy se dará cuenta de qué tipo de caricaturas ven. O sea, cuál es el contexto de los personajes que están ahí, cuál es la forma en la que se interactúan los personajes. Entonces, solamente basta con eso, solamente voltee a ver la ventana de la televisión, esa ventana al mundo, y usted se dará cuenta cómo las cosas han cambiado. Bueno, los que están por aquí conectados en Facebook, los que seguramente verán o escucharán la transmisión en YouTube, si tienen algún comentario, si han visto que el mundo ha cambiado o solamente soy yo. Yo tengo 36 años, pero de todos modos he visto que el mundo ha cambiado. Hace bastantes años cuando era más chico y veía novelas con mi mamá, las novelas tenían ciertas características, ¿sí? Eran novelas con cierta índole. Ahora usted enciende la televisión y vea qué tipo de novelas hay y dése cuenta de cómo el mundo ha cambiado. Entonces, el mundo sigue avanzando y eso tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho del mundo. El mundo en el que vivimos está hecho de la forma en la que lo hemos transformado. ¿Sí? El mundo no cambió de la noche a la mañana, el mundo cambió gradualmente y paulatinamente. Entonces, esos son aspectos que tienen que ver con ese ejercicio del poder, ¿sí? Y el ejercicio del poder, como decía Jus, tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con intereses. Muchas veces se piensa en intereses, por ejemplo, de los países, ¿no? Como si los países tuvieran intereses, pero los países no tienen intereses, la gente, las personas tenemos intereses. Esos son lo que va a mover a las diferentes figuras de poder, ¿no? Entonces, creo que los intereses personales también tienen que ver en este ejercicio del poder. No sé si quieres compartir algo, estudio cámara uno. No, Uciel, es que así apareces aquí. Sí, bueno, pues como bien comentaba, ¿no? Sobre el poder normalizador, yo decía de la Constitución, ¿no? Porque hablábamos de jerarquías, decía nada está por encima de la Constitución política, ninguna ley, ¿no? Pero claramente estoy totalmente de acuerdo que el poder normalizador, inclusive vemos el poder de la guerra, el poder de violencia como algo muy fuerte y nos espanta y nos congela el miedo. Pero el poder normalizador es un poder, siento yo, que mucho más grande. Inclusive está ahí el poder que vamos a verlo más adelante, ¿no? El poder del evangelio, el poder de la fe de un cristiano, lo que puede hacer el poder de la fe de un cristiano es increíble. Entonces, vemos cómo vemos estos temas del poder normalizador. De hecho, claro que sí, claro que está por encima de cualquier ley, cualquier norma, cualquier constitución, inclusive considerada la Carta Magna, ¿no? Porque lo podemos ver, inclusive esas leyes fueron escritas por humanos, por personas, entonces están al margen de error, no son perfectas. Y claro está que un ejemplo claro del poder normalizador que está por encima de esas leyes es que si no estuviera por encima de esas leyes no hubiera tantas reformas. Entonces, habiendo reformas de que ahora ya en el Código Civil de tal estado ya está reglamentado que ya no es hombre y mujer, ya puede ser hombre o no. Entonces, esas conciencias que hablábamos, ¿no? De esas ideologías que van cambiando día con día a la gente, al pueblo, se decía, vienen siendo corrientes que vamos cambiando, inclusive, no sé, tal vez en algún futuro ya no sea la constitución política de 1917, ahora sea la del 2000 y algo, 3000 y algo. Entonces, a lo mejor ahora ya vienen las nuevas normas, ahorita la norma Olimpia, que es de las mujeres, ¿no? Protección de las mujeres, vienen leyes cibernáuticas, vienen al día de mañana que no nos sorprende que pueda casarme con mi mascota o conmigo mismo. Entonces, ese poder está corrompiendo la mente de muchos. Y recuerdo en un discurso, el mismo presidente, en aquel entonces todavía no era el presidente de la República,
AMLO, que estuvo varios años ahí intentando, en un discurso en donde llenó el Zócalo, decía, y creo que por algo me llamó la atención esa frase, porque él decía que hay que salir a las calles y llenar las calles de gente, pero antes de salir a llenar las calles de gente, hay que llenar las cabezas o las mentes de la gente que va a salir a esa calle. No podemos salir con pensamientos tontos, absurdos, de violencia allá afuera, sino que hay que salir con una mentalidad clara. Decía un pensador, abogado ilustre del siglo XIV, no me recuerdo, Voltaire, se llamaba Voltaire, no sé si estoy pronunciando bien su francés, no me sale bien en Yo creo que francés. sí. Decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho de expresar. Entonces, creo que esa es una mentalidad de paz, es una mentalidad en el que, ok, yo no estoy de acuerdo contigo, pero lo respeto mucho y voy a proteger, no voy a meterme con tu derecho, pero tampoco voy a dejar que alguien más se meta con tu derecho. Y muchas veces perdemos esa costumbre. Creo que viene también, inclusive un maestro mío lo decía, ¿no? La educación viene de casa. Y mira, vaya que creo que sí, ¿no? Desde niño vemos cómo los niños se manejan. Desde ahí dice un dicho, ¿no? Bueno, me lo decían mucho, desde que ves cómo agarra el taco, ya sabes cómo come. Entonces, creo que desde niño vamos viendo cómo realmente va esta sociedad corrompiéndose. Ahorita, no sé, vieron las imágenes del estadio donde hay niños. Entonces, ¿qué imagen le estamos dando? ¿Qué ejemplo le estamos dando a esas nuevas generaciones que vienen? Inclusive, pues, tocamos los temas de constitución, ¿no? Donde veo cómo se pelean porque ahora vamos a seguir con el grito, ¿no? Ese tal grito de la selección de y de donde decías, es que ya no puedes decir eso, ya no puedes decir eso. Y así como que, uy, anteriormente, ¿no? Como hasta los mismos padres se dedican hacia a los niños con esa fuerza, ¿no? Que tenían los padres. Ahora la fuerza creo que la tienen los niños hacia los padres, ¿no? Vemos cómo vemos también en el normalizador, inclusive hasta en los países, ¿no? De hecho, vemos los reglamentos, las constituciones o las leyes, cómo van transformándose, porque aquel país ya no le conviene que tú seas de esa forma. Claro. Nos llaman tercermundistas y aquellos ya son del primer mundo. El país, ahorita Estados Unidos, por ejemplo, un poder normalizador lo vemos en la guerra. Vemos que la guerra fue algo de violencia, claro, entre Ucrania y Rusia, pero el poder normalizador lo vemos desde Estados Unidos imponiéndole multas a Rusia. Entonces, desde ahí estás diciendo, no, yo le voy a parar porque ya Estados Unidos me está aislando de todo, prácticamente. Entonces, pues vemos cómo el poder normalizador sí es, yo siento, en mi propia opinión, creo que es más fuerte o más poderoso en algún sentido Claro. que el represivo. Solo que no lo vemos de esa forma, ¿no? Pero sí cambia las mentes. Claro, muy cierto, porque el poder represivo al final solamente se enfoca en la fuerza, ¿no? Se enfoca en la fuerza y ante un poder más grande, pues la fuerza se queda en lo mínimo, ¿no? Entonces, creo que son aspectos muy importantes. También poníamos aquí en los puntos para reflexionar. Hay un concepto que tiene que ver con el poder normalizador y también está muy relacionado a lo que hoy entendemos como las redes sociales, la información mediática también. Es un concepto que se llama panopticón. No sé si por ahí tuvieron la oportunidad de darle una revisada. Panopticón, ¿sí? ¿Qué significa panopticón? ¿Qué tiene que ver con el ejercicio del poder? Y yo creo que son aspectos muy interesantes a reflexionar porque, miren, para saber hacia dónde se dirige el mundo, tenemos que saber hacia dónde se mueve el poder que lo está moviendo, ¿sí? Y el poder tiene intereses y no precisamente son intereses colectivos. Sí, seguimos hablando, bueno, pues seguimos tomando el ejemplo de Corregidora, ¿no? El interés colectivo de las familias que estaban en el estadio era disfrutar de un partido de fútbol, ¿no? Ese era el interés colectivo. Sí, había un interés que era estar en familia, disfrutar un momento ameno en un evento deportivo, ese era el interés colectivo, pero hubo un interés más fuerte, algún interés personal particular,
mucho de lo que sabe ya es que son con tintes económicos y políticos, entonces ese interés que ejerce el poder normalmente no es el interés de las comunidades, o sea, no es el interés del grupo, sino el interés de personajes específicos, y entonces ahí es donde entra esta palabra panopticón. No sé si ¿quién lo quiere compartir? Una breve reseña. Bueno, pues el que prende su micrófono primero. Adelante. Yo lo tengo. Bueno, eh, esta palabra de panopticón viene de la raíz griega pan, opticón, que quiere decir verlo todo. Y yo no sé, hermanos, cómo nos sintamos cuando nos están observando, pero al menos yo me siento como intranquila. Entonces, bueno, esta idea del panopticón fue implementada por un filósofo inglés de nombre Jeremy. Y bueno, básicamente se hacía una estructura arquitectónica para los presos en donde tenía como en la parte central una torre en donde estaba un guardián vigilando a los reclusos, pero lo importante de esto es de que ellos no podían saber si estos eran vigilados, entonces estaban en un estado consciente, bueno, em, consciente y permanente de visibilidad los reclusos, que pues garantizaba el funcionamiento automático del poder, sin que el poder estuviera ejercido, pues fuera ejercido de manera efectiva en cada momento. Entonces el prisionero no podía saber cuándo era vigilado. Entonces imaginémonos cómo nos sentiríamos si estuviéramos vigilados, pero no sabemos en qué momento lo están haciendo. Entonces esto repercutió de una manera negativa en los reos, porque sentían como esta presencia omnisciente de que los estaban vigilando o que no les quitaban el ojo encima, y poco a poco se iban deshumanizando, teniendo en todo momento una sensación de ser observado, eh, llegándole a causarles trastornos de conducta, ¿no? Entonces es más o menos como lo que se implementó, eh, pero este ejemplo lo podemos encontrar en nuestra actualidad, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales que ya se mencionaban, que ahorita han tomado un papel sumamente importante, que hasta ya se está legislando, ¿no? Por los datos biométricos y se están implementando muchas acciones, porque han tomado un papel sumamente importante. Entonces, a lo mejor ahorita esta idea del panopticón nos parece como un poco grande, ¿no? Pero pues estamos en eso, estamos en las redes sociales, encontré ejemplos como escuelas, plazas comerciales, en donde no está tan alejado de nuestra realidad. Entonces, esta idea de ser observado, pues también vinculatoria con el poder normalizador, pues también se hace presente en nuestro día a día, ¿no? Sí, gracias. Qué interesante conceptos, ¿no? Ser vigilados, pero al mismo tiempo sin saber que estamos siendo vigilados, ¿no? Y bueno, pues levante su mano quién tiene cuenta de Google, quién tiene Spotify, quién tiene cuenta en YouTube, quién usa TikTok, ¿usas TikTok? Ese Mark Zuckerberg. Sí, ese Mark Zuckerberg nos está vigilando prácticamente. Entonces, pero son conceptos muy interesantes porque, como compartías, Dania, ¿no? Eh, en los presos había toda una reacción negativa, ¿no? Se deshumanizaban, estaban siempre, sentían que estaban siendo vigilados, pero al mismo tiempo no sabían cuándo los vigilaban. Entonces, ese tipo de acciones genera que la conciencia colectiva se vaya corrompiendo cada vez más y creo que no es un concepto nada alejado de lo que hoy vivimos, porque el ser vigilados todo el tiempo, el estar siempre en la mira del ojo público, y no se tiene que ser figura pública para sentirse vigilado. O sea, simplemente con tener una red social pareciera que estamos siendo todos vigilados. Entonces hay que poner mucha atención en ello. Y bueno, a lo mejor estamos siendo presos de una realidad que nosotros mismos hemos creado. ¿Qué piensas tú, Yus? ¿Qué piensas acerca del panopticón? Pues es un tema bastante fuerte, pero bastante real. O sea, bien lo decimos, o sea, vivimos hoy en día en una sociedad en la cual, pues, ahora sí que nos vamos a regir en base no solamente a las leyes, sino a lo que, como bien dicen, ¿no? Al ojo público. O sea, tristemente, y lo digo así porque, pues, muchas veces ya inconscientemente dejamos de hacer o empezamos a hacer cosas
empezamos a direccionar nuestra vida en base a puntos ya establecidos o preestablecidos por la sociedad, tanto puntos viejos y puntos que vamos creando hoy en día. Y digo creando porque al momento de nosotros como humanos ir ahora sí que vamos a ir cambiando ese comportamiento o cambiando algunos aspectos de nosotros, estamos aceptándolos y estamos haciéndolo parte de, ¿no? O sea, hoy en día ya es bien fácil decir, pues me creo una cuenta de Facebook, en un segundo aceptamos políticas, nuestra información deja de ser privada. Entonces, digo, al final de cuentas, nosotros mismos estamos normalizando ese poder, haciéndolo algo normal y con lo que vamos a tener que vivir, y al final de cuentas nos va a traer consecuencias positivas o negativas de acuerdo a cómo lo vayamos manejando. Así es, muy, muy cierto. Como compartes, en un momento se hace una cuenta, aceptamos a los términos y condiciones y ya nuestra información ya no es privada, pertenece a la plataforma. Al momento el asunto con las plataformas digitales solamente es cuestión de venta, ¿no? ¿Qué le importa a las empresas digitales? Pues vender, ¿sí? ¿Vender qué? Vender productos, vender experiencias, vender no sé, plataforma. Entonces, al momento podemos decir que estamos siendo invadidos, pero la intención de todo esto, al momento solamente es poder adquisitivo, ¿no? O sea, vendernos algo, venderle a la gente algo y generar riqueza a ciertos grupos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que lo estemos analizando, porque, como bien decía Jus, pues nosotros mismos lo hemos alimentado, ¿no? Somos nosotros los que lo hemos creado y lo alimentamos, y hasta cierto punto pareciera ser que ya nos está sobrepasando. Entonces, Uzi, ¿también quieres compartir algo con respecto al Panopticon? ¿Te escuchamos, Uzi? Sí, bueno, pues solo espero, ¿no? Que no nos den de baja la cuenta. Por estar, Uzi, empezaste a hablar de AMLO, Uzi. Tú eres el que... No, pues sí, vemos que, y esto no es nuevo, o sea, este tema de ser vigilados, inclusive si queremos o no queremos darnos cuenta, si lo permitimos o no lo permitimos, creo que no es nuevo, ¿no? Viene en teoría desde el movimiento masónico, viene teorías muy antiguas, y ahora pues vemos, pues no vemos tan cosas tan diferentes, ¿no? Que no estemos tan relacionados. Vemos los hackers, vemos el grupo Anonymous, cómo se mete, inclusive hasta se meten temas políticos grandes, ¿no? No son como que, me meto en que pues ya lo que sea tendencia en TikTok, no, se meten en temas a ver, te amenazo a ti, Rusia, te amenazo a ti, Estados Unidos, te amenazo con quitarte el internet por tanto tiempo, te amenazo. O sea, son pérdidas millonarias, ¿no? Tan siquiera, bueno, me recuerdo hace unos meses, no sé si hace unos meses o ya un año algo así, donde por 4 horas creo que se cayeron las redes sociales. Sí, fue terrible. Facebook, Instagram, no, se volvió una locura. Inclusive recordé una frase no recuerdo quién dijo esa frase, ¿no? De humanos tontos, ¿no? Que vivimos en ese, sumergidos, vivimos atenidos a eso. Nos volvemos inseguros gracias a este mundo de redes sociales, donde sabemos bien que nos encontramos vigilados, como bien lo decía el hermano Ángel, donde las cosas que vamos viendo es lo que nos van a decir. De repente se me ocurre, hasta a veces pensamos que hasta nos lee la mente. Y yo luego digo, no sé, se me ocurrió comprarme esto. Y de repente entro a Facebook y es lo primero que me sale. Entro a Instagram es lo primero que me sale. Que ya Mercado Libre, ¿no? Ya me lo está ofreciendo. Que Liverpool ya me estaba mencionando cosas así de... Digo, hay que apagar el micrófono. No he puesto nada. ¿Cómo es posible eso? Y sí, vemos que es muy común esas vigilancias, estos movimientos de la tecnología que van avanzando cada vez más. Y le digo, a veces, aunque sin tecnología, no lo veíamos, pero vemos cómo pues, en los imperios, mencionados anteriormente, los imperios, ¿no? Los imperios babilónicos, los persas. Ahora vemos cómo realmente Estados Unidos ha ganado mucha fuerza. De hecho, ahorita en la guerra se escuchaba mucho esa frase tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos mueve
así las cosas. Inclusive lo que le hizo hace unos cuantos años a Netflix, que Netflix se negó a ser parte de esta comercialización estadounidense, y dice, bueno, te aparto de todo y a ver cómo le haces. Entonces, pues, aquí con los Estados Unidos tienes que entrarle al ruedo, a jugarle, porque prácticamente son los ojos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una potencia vecina y cuidado, ¿no? De lo de la guerra, de que hay una orden de que, a ver, México, te estoy diciendo que le entres o te amenazas con otra cosa. Entonces, prácticamente así estamos atendiendo nosotros, ¿no? De las redes sociales. Ok, poder, yo creo que en toda esta charla, yo creo que el poder represivo se queda muy pequeñito, ¿no? Porque solamente es en torno a la fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, potencias mundiales, poder normalizador, este concepto del panopticón, que es estar siendo vigilados, sin darnos cuenta de estar siendo vigilados, de cómo nuestra propia humanidad se va degradando. Entonces, creo que el poder de la fuerza se queda muy pequeño. No es que digamos que no hace daño, claro que sí, hace mucho daño, pero eh, eh, como a manera de reflexión, el poder, la fuerza siempre se doblega al poder normalizador, ¿sí? O sea, siempre se va a doblegar. El poder de la fuerza no se puede comparar con esa fuerza, ese poder que, como es el título del podcast, el poder que todo lo corrompe, ¿sí? El poder que todo lo deteriora, que todo lo echa a perder. Entonces, son algunos conceptos de los cuales hemos querido charlar. Todavía no terminamos. Quisiera saludar a algunos hermanos que están aquí con nosotros conectados, que han mandado sus saludos. Nuestro hermano Leo manda saludos de paz. Pasa a ti, Leo. También te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Tintero. Ya, sí, viviendo en el Tintero. Nuestra hermana Carly, ella está también conectada, manda un pasavoz y bendiciones a la iglesia. Igual, hermana Carly, un abrazo hasta allá, hasta Yautepec, Morelos. Dios les bendiga. Nuestra hermana Almadelia, ella está conectada en Pachuca. Un abrazo, hermana Almadelia. Ella también nos manda un pasavoz. Nuestra hermana Carly tiene un comentario, dice ella, eh, sí, habla acerca de cuando preguntamos acerca de las caricaturas, dice, sí, las caricaturas son ya muy perversas, es lo que ella comparte. Bueno, sí, en efecto, es parte de eso, yo creo que en algún momento lo podemos hablar, tiene que ver con la manipulación mediática, la forma en la que se manipulan las conciencias a través de la información, a través de videos, a través de películas, la música incluso, eso tiene que ver con la manipulación mediática y bueno, en algún momento también la estaremos reflexionando. Nuestra hermana Yamina Vital dice, excelente tema de gran bendición. Un abrazo, hermana Yamina, Dios le bendiga. Nuestra hermana Yamina, ella es mamá de Dania. Entonces, está aquí tu mamá con nosotros, hija. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bueno, un abrazo, hermana Yamina, Dios le bendiga. También nuestra hermana Almadelia, ella también tiene un comentario. Ella dice, cada vez aprendemos más y de este tema me sirve para reflexionar aún más y seguir enseñando a mis hijos, ser mejores y tener presente a Dios. Gracias a Dios, hermana, qué bueno que la reflexión sea de bendición para su vida y es una realidad en la que estamos todos inmersos. El ejercicio del poder es normal, es común en todos nosotros. De hecho, siempre tenemos esa dinámica. Ese ejercicio se da entre padres e hijos, el maestro, los alumnos. O sea, el ejercicio del poder siempre está presente, solamente que lo vemos como muy distante, pero la realidad es que siempre está ahí con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Leo tiene un comentario con nosotros, dice Santa Mónica, hermano. Ah, Santa Mónica, yo decía que el Tintero. El Tintero y Santa Mónica están cerca, de hecho, entonces sí, pero sí, Leo, acepto la corrección. Leo se conecta de Santa Mónica. No es Santa Mónica, California, sino Santa Mónica, Querétaro, aquí por el puente que da vuelta para allá, para Santa Mónica. Muy bien, hermanos, pues bueno, hemos charlado acerca de estos aspectos del poder y bueno, no todo está mal en lo que hemos podido compartir. El poder tiene una intención, la intención es hacer un balance, ¿sí? Como Dania, Yus, Uzi han compartido. El poder tiene la idea de ejercer un balance, como lo vimos en la ley del talión. Cuando no existe ley alguna, los castigos son desproporcionales con respecto a las faltas que se cometen. Entonces, el ejercicio del poder busca generar un balance, ¿sí? Entonces, esto es importante. Esa es una buena intención, que exista un balance, pero cuando el poder se deja llevar por intereses particulares o intereses personales, entonces es ahí cuando ya los intereses de los pueblos o de las comunidades
ya no toma lugar y entonces se pasa por encima de cualquier persona. Entonces, hay un poder que sobrepasa cualquier forma, sobrepasa incluso el poder normalizador, y ese poder es el poder del Evangelio, ¿sí? Y esto es bien importante remarcarlo. Hemos hablado acerca bastante del poder de la violencia, del poder normalizador, bueno, información mediática, pero existe un poder que va por encima de todo eso, y ese es el poder del Evangelio. Es la fuerza de Dios que sobrepasa absolutamente todo, y todo lo puede sanar, lo puede restaurar. Y es de ese poder precisamente del cual nosotros nos abrazamos, y aún a pesar de que vemos muchas situaciones difíciles, podemos encontrar confianza en nuestro Dios. Entonces, quisiera darle lugar a Yus. Yusef, hijo, ¿quieres compartir, por favor, el poder del Evangelio? ¿Qué te dice a ti este concepto? ¿Cómo lo entiendes? Claro, hermano, pues para empezar, un poder bastante hermoso. El poder del Evangelio es sobre todo para nosotros como cristianos, como fieles seguidores de Dios, el poder del Evangelio es el mayor poder que nosotros tenemos y que de hecho toda la humanidad debería de tener, pero realmente pues no toda la humanidad la conoce, ¿no? Entonces, este mismo poder que nos da el Evangelio también nos otorga una gran responsabilidad de poderes, con ese poder que nosotros tenemos como conocedores del mismo, de poder llevarlo, ¿no? A otros lugares. Este poder del Evangelio no solamente nos da la bendición de poder salvarnos, sino que también es un poder que nos otorga alejarnos del pecado. Por eso digo, cuando empecé a hablar, digo, es un poder bastante hermoso. El poder del Evangelio nos posibilita el poder llevar a mismo a todos los hijos de Dios, ¿no? A todos, a toda la humanidad. Realmente el poder, nosotros decidimos si ejercerlo o no ejercerlo, hablando de una manera personal, ya que es un ejercicio, pero si vamos a ejercer el poder, no, yo creo que no debemos de pensar en si vamos a ejercer un poder bueno o un poder malo, un poder represivo, un poder normalizador. Yo creo que más que eso tenemos que pensar en direccionar un poder hacia la voluntad de Dios. El poder que nos da ese evangelio es poder direccionarlo hacia su voluntad. Bien dice la Biblia, ¿no? O sea, todo me es lícito. O sea, el ejercer poder no es malo, todo nos va a ser lícito, pero no todo nos va a convenir. Nosotros vamos a saber cómo ejercer ese poder. Si tenemos el poder de llevar este evangelio a los demás, vamos a ser de bendición y vamos a tener bendición. Este texto dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Dependiendo del poder que querramos ejercer, si es de una manera personal, vamos a ver si realmente es edificante para nosotros. Por eso es un tema bastante bonito hablar del poder del Evangelio, porque tiene todo, incluyendo la salvación, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Hablando ya de Sí. temas muy, muy grandes, como ya lo hablamos, y hablando de temas personales, también el tener este poder de conocer el Evangelio nos va a dar una gran responsabilidad como cristianos. Así es, sí, muy cierto lo que compartes, Jus. De entrada es un poder, como bien dices, diferente, un poder hermoso que transforma la vida y la transforma para bien, pero como tú también compartes, viene con una responsabilidad, ¿no? Viene con una responsabilidad, y bueno, yo creo que la responsabilidad primera es compartirlo con aquellos que están siendo víctimas, ya sea de la violencia o de cualquier otra forma de poder autoritario. Entonces, gracias, Jus, muy buen comentario. Vamos a darle lugar a Dania. Si puedes compartir también. Ahora hablamos del poder del Evangelio, es un poder diferente, es un poder, como bien dice Jus, que trae responsabilidad. ¿Tú qué quisieras agregar a esta reflexión del poder del Evangelio? Pues igual, este poder, como ya le habían dicho, está sobre todos los poderes que hemos visto. Y hemos visto poderes que son sumamente, pues, importantes en nuestros contextos, ¿no? Pero a mí me encantaría llamarle a este poder como poder transformador. Eh, y vamos a la raíz de la palabra poder, que es dunamis,
que se traduce como dinamita. Pablo decía que la palabra es el poder explosivo de Dios, pero no tenemos que confundir explosivo con algo malo, sino algo que busca construir y no destruir. Entonces, no encontramos ningún mensaje como el Evangelio, ninguna terapia psicológica que pueda hacer lo que hace el Evangelio. Entonces, a mí me gustaría llamarle a este poder transformador. Y asimismo, como ya lo ha mencionado Yusel, me gustaría agregar que este poder transformador lo podemos ver en testimonios, ¿no? Por ejemplo, vamos al testimonio de Mateo, que era un cobrador de impuestos. Él socialmente en esos momentos podía ser consideradas una de las personas pues más odiadas, ¿no? En el mismo lugar en el que estaba, considerado un traidor de su patria, más que nada por la posición en la que estaba, ¿no? Y vemos a Jesús que llega y le dice, hey Mateo, sígueme. Entonces, él no le dijo, Mateo, deja de ser como eres, Mateo, antes de seguirme tienes que cambiar, porque Jesús sabía que si lo seguía, que si era partícipe de ese poder, muchísimas cosas iban a pasar en su vida, ¿no? Porque Mateo se iba a dar cuenta de las cosas en las que era diferente que Jesús, con el hecho de seguirlo, con el hecho de estar con él. Entonces, testimonios encontramos muchísimos en el Evangelio, como en nuestro contexto actual, yo puedo hablar de mi testimonio, de cómo Dios ha transformado por medio de este poder transformador que es el Evangelio. Entonces encontramos este poder cambia rotundamente las vidas y pues por ejemplo los demás poderes pues encontramos que cambian ciertos aspectos, por ejemplo el ser vigilado y todo esto, pero ese poder, el poder del Evangelio viene a transformar todo, ¿no? Viene a cambiar nuestros contextos, nuestros entornos, y pues solo al imaginarnos, ¿desde hace cuánto tiempo se ha estado compartiendo el Evangelio y que hasta nuestro contexto de nuestro día a día se sigue compartiendo? Pues nos habla de un poder que es más fuerte que los demás, ¿no? Es lo que a mí me gustaría compartir y que pues esto se visibiliza a través de los testimonios. Así es, muy cierto. Y hay un concepto que compartes, Dania, que es incluso, pareciera ser contrario, ¿no? A todo lo que hemos hablado acerca del poder, ¿no? El poder que es violencia, el poder que todo lo corrompe. Y tú hablas del Evangelio, así como lo dice el apóstol Pablo, como el poder de Dios que es para salvación. Y contrariamente al poder del hombre que destruye, el poder de Dios es un poder que no destruye, sino al revés, que construye, ¿no? A pesar de que utiliza la misma palabra poder como dinamis, como dinamita, así como aquello que explota, pero creo que es una forma nueva y diferente de entenderlo, porque yo cuando lo mencionabas, mi mente se fue hasta el Génesis, en el momento de la creación, cuando Dios crea las cosas, ¿no? Y está todo desordenado, y entonces viene el poder de su palabra y se ordenan las cosas, ¿no? Y la luz en un lugar, la oscuridad en otro, en la tierra, las aguas, entonces es un poder que no destruye, sino al contrario, que crea y que es capaz de dar vida donde hay desorden, de dar fuerza donde hay debilidad. Entonces, es un poder que ejerce de manera diferente. En lugar de destruir, es un poder que crea. Y como bien lo mencionas, yo creo que es muy correcto llamarlo un poder transformador. O sea, no es violencia, no es un poder que lo corrompe todo, sino al contrario, es un poder que lo transforma todo, un poder que todo lo gobierna. Entonces, gracias, Dania, sí, muy, muy atinados tus comentarios, así también como los de Yus. Vamos a escuchar ahora a Uzi, que también está aquí con nosotros al pendiente y quiere compartir. ¿Qué piensas, Uzi, del poder del Evangelio? Bueno, pues este poder, pienso yo que es el poder más extraño, ¿no? Que vamos a tocar. Y inclusive el más corto, por eso es muy, muy extraño, ¿no? Muy extraño, porque venimos hablando de todo el poder y podemos llevarnos, nos fuimos hasta el código moral, el primer código penal Existió. que existió, que se tiene ahí referencia, inclusive escrito en piedra, ¿no? Y podemos seguir hablando de poder, muchos tipos de poderes, y yo creo que el menos mencionado es este poder, el poder del evangelio. Pero a su vez es el poder más fuerte. Y lo vemos nosotros como cristianos.
Yo les decía al principio, ¿no? Más a ratito les iba a comentar que en estos temas íbamos a tocar un poder expreso y un poder tácito. Ujú. Ahora les digo el por qué. Porque todo el podcast, ¿qué hora que llevamos? Un poquito más de una hora que llevamos hablando de poder, estamos hablando de un poder expreso. A pesar de que estamos viendo un poder normalizador, donde decimos que es mentalidad y mueve a las masas, ¿no? A través de esas circunstancias, a través de ciertas amenazas o ciertos gustos, o que nosotros mismos nos hemos entablado en esa situación. Pero aún así se me hace un poder expreso, un poder que se expresa, de alguna forma se expresa, ¿no? Este poder del evangelio para mí es un poder tácito, es un poder que no lo ves, pero sabes que ahí está, no lo es tácito, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes, pero sí lo puedes sentir, lo podemos sentir, lo hemos visto, ¿no? Yo les decía al principio, hay un poder muy grande, que es el poder de la fe del cristiano, ese poder es más grande que cualquier, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Que cualquier coco wash, Claro. que cualquier ejército, inclusive el ánima que lo dice, ¿no? Aunque un ejército, ¿no? Pues este poder del Evangelio que bien lo hemos visto en varias ocasiones, que son las buenas nuevas, pues yo también me gustaría, y lo podría nombrar o reducir a un poder armónico, a un poder de paz, un poder sobre todo en donde lo englobaría en el amor. Ok, muy El bien. amor, yo siento que ese poder del Evangelio es amor, el Evangelio es amor. Entonces vemos inclusive al principio, Dani nos tocaba el punto de que Jesús vino a cambiar eso. ¿Y cómo lo vino a cambiar? Nos vino a mostrar lo que es el verdadero amor, lo que puedes hacer por amor, lo que sacrificas por amor, inclusive a pesar de lo que puedes aguantar por amor. Y lo vemos, parece mentira, ¿no? Pero hasta voy a sonar como comercial, ¿verdad? Pero dice como el amor de mamá. No sé si muchas veces se acuerdan de aquel raspón en la rodilla, nos raspábamos la rodilla y ahí llorando todos adoloridos, venía mamá y te curaba con un beso. Entonces, creo que ese amor es el que estamos necesitando hoy en día en esta sociedad. Ese amor es ese parchecito, ese beso de mamá que va a curar esa herida de esa guerra, de esas manifestaciones, de esa violencia, de esos actos vandálicos, de ese imperio que hoy ya no se llama Babilonia, pero lo podemos ver y se le puede expresar como si fuera Babilonia. Claro. Esos países, ¿no? Que gobiernan todo. Entonces, yo siento que eso es lo que estamos necesitados, de ese parchecito, de ese eso mal llamado evangelio, de ese amor en el cual pues podemos ver que realmente donde a pesar de todo lo que estamos viviendo hay una parte de la Biblia, ¿no? Que dice sobre todo ámense unos a otros. Claro. Porque el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces podemos ver que realmente es ese parchecito, ese poder evangélico, que yo le digo que viene a ser tácito, porque no lo vemos, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos nosotros que ahí está y lo podemos sentir. Inclusive varios, como decía Dani, de los testimonios, ¿no? Vemos nuestro propio testimonio, los testimonios de los hermanos, inclusive vemos testimonio de personas que no vienen ni siquiera a la iglesia, en donde dices, estoy vivo de milagro. Gracias a Dios, he escuchado a la gente allá afuera considerarse atea, donde lo vimos hace 2 años con el COVID. Claro. Gente que tiene poder, lo vimos en presidentes, lo vimos en los reyes, Empresarios. Gente con dinero, gente con adquisiciones, gente con mucho poder, doblando sus rodillas, implorando a Dios por el cese de esta enfermedad, de este virus. Estábamos con miedo y vimos que hasta el ser más poderoso de la tierra puede doblar su rodilla ante un poder que no podemos ver, no podemos tocar, un poder, pero que sí podemos sentir. Así es. Entonces, de esa forma yo siento que podría ver el poder del Evangelio. Un poder que no se puede sentir, pero que sí se puede, perdón, que no se puede ver, a lo mejor no se puede ver, no se puede a lo mejor cuantificar, pero sí se puede sentir. Es un poder que incluso transforma la vida y lo seguirá haciendo.
Y bueno, como hemos estado charlando, creo que podemos muy bien identificar que hay ciertos elementos importantes en este poder del Evangelio, cómo el Evangelio hace en nuestras vidas. Bueno, pues de entrada hace exactamente lo contrario que hace la fuerza, que hace la violencia. Por ejemplo, hay un par de citas bíblicas. Hay una de ellas, es Marcos 9, del 33 en adelante, dice de manera muy interesante. Lo voy a leer. Dice, llegaron a Capernaum, dice, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Es Jesús hablando con sus discípulos. Dice, si alguno quiere ser el primero, dice que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, es interesante porque los discípulos, ellos caminaban con Jesús, pero ellos tenían la pregunta de quién iba a ser el más grande, ¿sí? Quién era el más importante entre ellos. Y los discípulos caminaban con Jesús. Y esto también nos llama la atención, como les decía, el ejercicio del poder o la idea del poder, de la dominación, es parte del que se encuentra en el corazón del ser humano. Los mismos discípulos de Jesús tenían la duda de saber de entre ellos quién era el más importante, y Jesús conoce lo que hay en sus corazones y les aclara, les dice, miren, cualquiera de ustedes que quiera ser el más grande, tiene que ser el servidor de todos, ¿sí? Y es más, y toma un niño, lo pone en el centro, y dice, aquel que no fuere como este niño, o que no lo recibe como me recibe a mí, entonces no está recibiendo al Padre. Entonces, el poder del Evangelio es un poder que se muestra, es un poder hermoso que guía nuestro camino, es un poder que transforma, como bien dice Dania, y es un poder que también, como dice Uzi, así como el beso de mamá, ¿no? A veces elementos tan sencillos, pero tan importantes para la vida del ser humano, ¿no? El mensaje del Evangelio tiene todas esas connotaciones y muchas más. Es sencillo y a la vez es muy grande. Es suave y a la vez es fuerte también. El poder del Evangelio, como decía Dania también, a pesar de que utiliza la misma palabra poder, no destruye, sino que crea. Entonces es un poder completamente diferente, es un poder completamente radical, en el cual todas las formas de poder, humanamente hablando, todas y cada una de ellas se van a doblegar. Y yo me quedo con lo que decía Yus hace un momento, ¿no? Es un poder, es un hermoso poder que cambiará nuestra vida, pero al mismo tiempo también nos va a comprometer. Nos va a comprometer a qué? A compartirlo, a predicarlo con el ejemplo y de esa manera dar testimonio de lo que es ese poder tan grande del Evangelio en nuestras vidas. Y bueno, pues son los puntos que hemos querido traer en el día de hoy aquí en la charla, aquí en este podcast Iglesia 180. Damos gracias a todos aquellos que han participado con sus comentarios. Nos da mucho gusto poder apoyar, poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, ya solamente nos resta ir concluyendo con algunas conclusiones personales. Vamos a ir dándoles el lugar para que vayan compartiendo sus conclusiones. Y bueno, antes tenemos un comentario de nuestra hermana Estelita. Mandamos un abrazo a la hermana Estelita. Dice mi hermana Estelita, el Evangelio tiene tanto poder que transformó mi vida, porque yo estaba perdida, dice, y solo el Evangelio me pudo transformar, dice, y cambiar mi vida, gracias a Dios. Amén, hermana Estelita, gracias por compartirnos su testimonio, y así como usted lo dice, el Evangelio es un poder tan grande que cambió su vida y que sin duda también seguirá cambiando y transformando la vida de muchos de nosotros y de muchas personas que se estén acercando al Evangelio. Entonces, a manera de conclusión, vamos a darle lugar a Yusef, algunas conclusiones personales de todo lo que hemos charlado. Hablamos del poder, hablamos de esta idea de ser vigilados, pero también hablamos del Evangelio. A manera de conclusión, ¿qué quisieras decirle a los que están escuchando para que se lleven a casa en esta noche? Adelante. Claro, hermano. Pues temas bastante complejos, bastante amplios que no se podrían abarcar en una hora 20 que llevamos aquí. Sin embargo, yo creo que pues de bastante bendición, ¿no? Conocer un poco respecto a lo que es y pues trataré de ser algo breve. Acabamos de ver en el anterior punto
que el poder del Evangelio es totalmente diferente al poder que conocemos como humanidad. Y a mí me gustaría despedirme con este verso, versículos que es Primera de Juan, del 2 del 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos su voluntad, tenemos ese poder. Dios nos ha dado el poder de poder compartir de la vida eterna, poder compartir de su palabra, y hermoso, porque para mí es hermoso, poder transformador, bien dijo Dani, apliquémoslo en nuestra vida diaria. Al final de cuentas podemos ver que es un poder totalmente diferente, pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes al mundo, demostrémoslo. Y así como este poder es diferente a todos los que ya vimos, nosotros seamos diferentes y seamos de bendición, impartiendo las buenas nuevas que es hacer su voluntad. Claro. Gracias, Jus. Gracias por tu comentario. Y sí, en efecto, hay que amar la voluntad del Señor y, bueno, dirigir nuestras vidas a través de ello. Vamos a darle lugar también a Uzi, que quiere compartir con nosotros. Antes creo que tenemos un par de comentarios. Voy a leer los comentarios y después le vamos a darle lugar a Uzi, que tiene también sus conclusiones personales. Dice nuestro hermano Bruno Delgado Puente: el poder del Evangelio también es diferente a la idea que el mundo tiene de este concepto, tanto en propósitos y capacidades como en resultados. Es raro en la actualidad, es lo que comparte nuestro hermano Bruno Delgado. Y bueno, sí, en efecto, como lo que hemos charlado, encontramos que el Evangelio es un poder diferente, es un poder nuevo, y él nos agrega que es diferente tanto en el concepto, porque en lugar de destruir, crea, y también en los propósitos, tiene un propósito diferente. Mientras el poder del mundo busca como dominarlo todo, el poder del Evangelio busca que todo esté sujeto, pero a la voluntad de Dios, y ahí ya ese propósito ya es muy diferente. Y también dice, en torno a capacidades. Claro que sí, mientras el poder está atado a la jerarquización, el poder humano está atado a la jerarquía, el poder del Evangelio no. El poder del Evangelio necesita la predicación del Evangelio y esas son las capacidades que tiene. Mientras el poder del hombre está ligado a la jerarquía, al poder mismo, y está limitado a él, el poder del Evangelio no. El poder del Evangelio tiene una capacidad totalmente diferente. Gracias, hermano Bruno Delgado. Gracias, le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que esté conectado. Dios le bendiga. Nuestra hermana Yamina también dice, el poder de Dios es grande, maravilloso y transformador, porque el hombre más pecador puede quedar limpio en un abrir y cerrar de ojos, por la grande misericordia y amor de Dios. Amén, hermana Yamina, así es verdad. El pecador más grande, como dice usted, puede quedar limpio por la gracia de Dios, y ese es un poder que en lugar de destruir, crea vida. Gracias, hermana. Dios le bendiga, hermana Yamina. Entonces vamos a dar lugar a Uziel, que quiere compartir sus conclusiones personales. Te escuchamos, Uzi. Bueno, pues queda claro que existe, creo que infinidad de poderes, pero pues en conclusión creo que vimos un tema muy complejos, en el cual pues bien compartía de Giselle, donde pues creo que una hora podemos tocar estos temas mucho más ampliamente, pero creo que la intención es esa, ¿no? La intención y lo que se envió, porque veo aquí los comentarios, ¿no? Que dice, perdón, es un excelente tema y de gran bendición. Bueno, creo que la finalidad de llevar a cabo estos temas, estos episodios, estas temporadas de un podcast, creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Reforzar nuestra fe, de seguir edificándonos como este poder del Evangelio que construye, y poder seguir conociendo las verdades que pasan en ello, poder seguir trabajando en ello mismo. Podemos ver a este poder como el poder que realmente necesitamos, ¿no? No tener muchos poderes, los que no vamos a mencionar, el poder adquisitivo, el poder de fuerza, el poder
cualquier otro poder, un poder psicológico, como también lo mencionamos, pero creo que el que realmente necesitamos y únicamente necesitamos es el poder del Evangelio, ¿no? Que viene a hacer un gran cambio transformador, viene a poner otro chip en la mentalidad de las personas. Y pues sí, yo me ponía a pensar, imagínense que fuera como un virus. Ujú. Si tan rápido que se expandió el COVID, imagínense que el Evangelio fuera un virus. Sería genial, ¿no? Ojalá pudiera ser como virus. Que se expandiera a esa velocidad. Sí, sí, hasta andaría felizmente sin cubrebocas, ¿no? Para que el Evangelio pudiera esparcirse a masas y contagiarse, ¿no? Como ese COVID que vino a pegar muy fuerte y que todo el mundo pudiera conocer ese amor de Dios, ese amor del Evangelio, ese amor que Jesús vino a predicar en aquel tiempo y que vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Inclusive dice la palabra, ¿no? Que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y muchos, aquí tenemos muchos testimonios donde pues nosotros mismos fuimos rescatados por ese evangelio. Claro. Por esa... Muy bien. Gracias, Susi. Sí, en efecto es un poder, el Evangelio es un poder que transforma la vida y yo creo que el desafío es que eh, seamos nosotros el medio de que ese poder se siga expandiendo. Y bueno, pues así entonces estamos prácticamente ya terminando. Vamos a escuchar a nuestra hermana Dania, que también tiene comentarios personales, conclusiones que quiere compartir con nosotros. Adelante, adelante, fíjate, te escuchamos. Gracias, hermano. Pues a modo de conclusión, me gustaría retomar de que no hay ningún otro poder transformador como el Evangelio y retomando un poco el poder represivo y que mencionábamos un poco de lo ocurrido el sábado pasado en el Estadio La Corregidora, pues lamentable lo que pasó, ¿no? Pero yo estoy segura de que a través de este poder que yo mencionaba transformador, Dios puede hacer grandes cosas. También puedo retomar un poco sobre los testimonios y puedo ir rápidamente al testimonio de Pablo, ¿no? Vemos de Pablo un gran testimonio que en lo personal a mí me motiva porque yo veo que si Dios pudo hacer algo en una persona que un día estaba persiguiendo a cristianos, que un día estaba matando cristianos y que al siguiente día recibió este poder del Evangelio de transformador, que de un día a otro dejó de ser lo que aborrecía a ser partícipe de ello, yo creo que este Evangelio, este poder tiene, pues es el más grande, ¿no? Por ejemplo, también vemos la ley del talión, que antes mencionábamos de que era tomar justicia de propia mano, diente por diente, ojo por ojo, y entonces podemos repasar todos estos poderes y vemos de que el Evangelio también toma parte, ¿no? Y viene a ser un cambio. Por ejemplo, podemos mencionar a Jesús, de que él mismo mencionó de que justamente el ojo por ojo, diente por diente, pues ya no tenía que ser como aplicado en nuestro contexto, ¿no? Sino dejarle la parte a Dios de tomar la justicia, porque pues tenemos un Dios de justicia. Entonces vemos el poder de Jesús en este tipo de poderes, que es el más grande. Entonces encontramos este poder transformador, este poder hermoso, así como ya se mencionaba, que es el Evangelio, que ha resistido, ha estado en nuestros contextos actuales pues ya por más de 2000 años y que aún sigue siendo compartido porque precisamente es un poder grande, es el poder más grande. Entonces, con esto concluyo en que este poder puede transformar nuestras vidas y tiene su particularidad de que no destruye, que construye. Y yo sé que puede construir mucho en cada uno de nosotros. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por los comentarios finales. Y como bien dices, Dania, es un poder que puede transformar, como en el ejemplo de Pablo, ¿no? Puede transformar la vida de tanto del oprimido como del opresor, ¿no? Lo que pasó en el Estadio Corregidora, sin duda lamentable, pero aún con todo, el poder del Evangelio puede transformar la vida, puede dar consuelo a aquellos que sufren estas situaciones tan lamentables, pero también puede dar dirección y corregir la vida de incluso aquel que perpetúa esa violencia, ¿no? Es un poder tan grande que no solamente se queda en los oprimidos, sino que también transforma la vida del opresor. Entonces, esto es algo
totalmente diferente, porque mientras el mundo ejerce un poder que solamente tiene ciertas miradas y ciertos intereses, el poder del Evangelio se expande de tal manera que transforma, como bien lo decías en el ejemplo de Pablo, él perseguía a la iglesia, los arrastraba a los tribunales, los ejecutaba incluso, y ese poder transforma y da consuelo no solamente al que sufre, sino que transforma y le da dirección incluso a aquel que perpetúa el mal, los malos actos. Entonces ahí es donde radica también la importancia de este evangelio transformador. Y bueno, pues a manera de conclusión, yo creo que podemos bien eh, recalcar y remarcar que el evangelio del Señor es un poder que da vida, que transforma y que crea, contrario al poder que hemos estado hablando, que destruye y que busca dominarlo todo. El poder del evangelio es capaz de transformar la vida no solamente del que sufre, sino de aquel que perpetúa la violencia. El mundo está lleno de maldad, está lleno de mal. El mundo va por un rumbo que, es más, ni siquiera sabe el rumbo que lleva. El mundo va, decíamos en otro momento, es como un jinete que va en un caballo, pero el caballo va desbocado. No sabe hacia dónde va el mundo, porque el mundo en la actualidad hay muchos, por ejemplo, hay avances tecnológicos, diferentes, hay situaciones de guerra en estos momentos. Entonces, si alguien preguntara, ¿qué rumbo lleva el mundo del 2020? No podemos decir qué rumbo lleva porque parece que vamos en un caballo y el caballo va desbocado, ¿sí? El mundo va va sin un rumbo fijo, pero el poder del evangelio puede darle un rumbo a la vida del creyente, a la vida de cualquier persona, a la vida del mundo entero. Entonces yo creo que el desafío es que el mundo y nosotros primero encontremos esas riendas, esa dirección por parte del evangelio y entonces podamos darle la dirección correcta a nuestras vidas y al mundo entero. El mundo está lleno de mal. El mal no necesita ayuda, hermanos, amigos, familiares, estén conectados. El mal se multiplica de gran manera, ¿no? El bien es el que necesita ayuda y necesita la ayuda de cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, pues así estamos ya terminando. Creo que tenemos por aquí algunos comentarios que nos mandan ya, comentarios finales. Nuestro hermano Emanuel Hernández, saludos para Dania, besos para José Delgado Figueroa, así, quisiera una explicación más profunda respecto a ese último comentario, creo que era al revés, ¿no? A ver, José, explícanos por favor qué sucedió aquí. Pues ni idea, un gran amigo, Emanuel, saludos a su esposa, es casado, que no ve ese comentario. Saludos, Karen. Perfecto. Bueno, ya aclarado el asunto, ya podemos estar más tranquilos. Sí, Manuel, te mandamos un fuerte abrazo también hasta allá, hasta Pachuca. Nuestra hermana Yamina también tiene comentario, dice, felicidades a todos por sus participaciones que son de gran bendición. Gracias, hermana Yamina, también le mandamos un fuerte abrazo, gracias a todos los participantes, los que hoy estuvieron aquí en el podcast en vivo, y bueno, gracias también a los que compartieron sus comentarios, son todos muy, muy importantes. De esa manera enriquecemos la charla, enriquecemos el estudio. Es una charla, mis hermanos, no es así como que es tan formal como si fuera un culto, es para que tengamos espacios amenos de reflexión, espacios de interés y por medio de ellos podamos ir encontrando la dirección a través de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pues así ha sido el día de hoy. Este es su podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos despedimos todos. Pueden encender sus micrófonos y nos despedimos todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, iglesia. Gracias, Susi. Gracias, Josep. Gracias, Dania. Un abrazo hasta Cuernavaca. Bendiciones para todos.